subir aquí a nuestro presidio y nos dará la siguiente conferencia. Bueno, el maestro Salvador Morelos Ochoa, aun cuando es un biólogo egresado del Instituto Politécnico Nacional, lo consideramos de casa. Consideramos de casa porque aquí cursó la maestría en Educación Ambiental en esta Universidad de Guadalajara. Además tiene 35 años de experiencia profesional en materia ambiental. Desde el 2008 es coordinador general del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat. Es profesor de 6 universidades públicas y privadas, presidente y fundador de la Academia Nacional de Educación Ambiental y ha recibido más de 6 premios nacionales e internacionales como productor de video en 2005, el Premio Nacional al Mérito Ecológico. Maestro, sea usted bienvenido, esta es su casa y esperaremos que nos pueda ilustrar con su presentación. Muchas gracias, le brindamos un fuerte aplauso. Bien, pues muy buenos tardes ya. Me da mucho gusto estar en esta que considero efectivamente mi segunda casa de estudios. Soy egresado del Instituto Técnico, pero tuve la fortuna de estudiar la maestría en Educación Ambiental en la Universidad de Guadalajara y pues me siento egresado orgullosamente de esta casa de estudios. Bien, bueno, la presentación que nos hace Javier Benaya es una presentación muy interesante y creo yo que nos da un marco de referencia a nivel internacional de lo que está sucediendo en las universidades, que como van a ver ustedes se parece mucho a lo que ha venido sucediendo en México, si bien no tenemos los niveles de concreción que tienen en las universidades españolas a nivel de la evaluación de todo el sistema universitario. Sin embargo, vamos a encontrar referentes importantes. Yo dividí mi presentación un poco en el contexto en el que se da el trabajo de la sustentabilidad, la incorporación de la sustentabilidad en las instituciones de educación superior, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista del marco de la política ambiental de este país y finalmente pues haciendo alguna referencia a cuáles son las líneas de trabajo que se están impulsando a nivel nacional con algunos ejemplos de lo que sucede en algunas de las universidades que trabajan en este sentido. La ponencia la titulé La sustentabilidad de las instituciones de educación superior, avances y perspectivas. Yo quiero invitarlos a ver inicialmente estas 4 fotografías, con el ánimo de que reflexionemos qué representa la sustentabilidad en el momento actual. Porque la sustentabilidad de la que hablábamos en Río 92 hace algunos años, probablemente ya no sea la misma exactamente de la que estamos hablando en el momento actual. Las 4 son fotografías premiadas en el World Press Photo, el premio mundial, es un mundial de fotografía de prensa del 2011, pero bueno, afortunadamente esto pasó en el 2011, ya hoy no. La primera de ellas, esta que tienen ustedes aquí, es una foto tomada en África. Y aunque ustedes no lo crean, es la foto de un mercado africano. Yo la traigo a presentación de ustedes para reflexionar acerca de cómo la destrucción de la naturaleza implica el agotamiento de la base natural que permite el desarrollo de nuestros pueblos y cómo eso que nosotros estamos viendo, podríamos pensar en cualquier cosa menos que es un mercado, representa simbólicamente hacia dónde va el mundo en el que vivimos. Es un mercado en el que pues, la sequía es extrema, las reses mueren de sed, la gente las destaza, cuelga los restos y bueno, pues tampoco hay compradores. Nos habla entonces simbólicamente de un modelo de producción económica que está en crisis y que no puede seguir. La de abajo es una foto que de repente llama la risa. Es la foto de 2, si no fuera por lo trágico, es la foto de 2 indígenas cholas de Bolivia que cambiaron la lucha
por la vida, por la lucha libre, literalmente. Y la señora esta de Beto, pues es una señora que pues ha tenido que cambiar sus prácticas tradicionales, sus comportamientos tradicionales por las patadas modernas. Nos habla de alguna manera de la pérdida de las culturas tradicionales, de los valores, del trabajo y del empleo dignos. Las dos de la parte superior son dos que hablan de la violencia en todos los espacios y las instituciones sociales. La primera es de Aisha, una joven de 17 años mutilada por su marido, simple y sencillamente porque se salió sin su permiso de la casa a buscar trabajo. Y la segunda, tristemente, es una fotografía de la frontera de Ciudad Juárez de México. Tristemente, este es el mundo en el que vivimos, en el que la violencia contra la vida, la violencia contra la naturaleza, la violencia en todas sus manifestaciones sociales aceleran, digamos, la crisis. Este año, a principios del 2012, apareció un documento publicado por las Naciones Unidas que se llama Gente Resiliente en un Planeta Resiliente, un futuro que vale la pena. Es un documento elaborado por 23 expertos a nivel mundial. La única experta mexicana que participó fue la maestra Julia Carabias, a solicitud expresa del secretario de Naciones Unidas. Este documento hablaba sobre las perspectivas de desarrollo de la humanidad y a su consideración pongo en pantalla algunas de las referencias del diagnóstico inicial como para ver de qué sustentabilidad estamos hablando. Nos dicen los expertos, vivimos en el mejor y en el peor de los tiempos. En un planeta que somos más de 7.000 millones de habitantes, en donde la prosperidad y el estrés se viven sin precedentes. Por un lado tenemos países y poblaciones de los países que tienen una prosperidad sin límites, pero también vivimos en un estrés de todas las naturalezas sin límites. Tenemos una mayor desigualdad entre ricos y pobres, y se espera para el 2030, nos dicen estos expertos, que necesitaremos 50% más de alimentos, 45% más de energía y 30% más de agua. Y otra de las características es la falta de voluntad política, la continuidad de los programas y la participación social. Si lo vemos en México, pues las cosas no andan muy lejos de esta realidad. Estos datos están al Coneval en 2010, ya han salido algunos de los posteriores, pero bueno, sigo manteniendo estos porque todavía son menos dramáticos en esta actualidad. Pero nos habla de una población de 112.6 millones de habitantes, la mayoría vive en ciudades, de pobreza. 52 millones en pobreza. Viven en colonias sin servicios, en asentamientos irregulares, en comunidades rurales marginadas. Los principales problemas de la población infantil son 21.4 millones tienen carencias. Y los principales problemas son la desnutrición y la obesidad. O sea, gorditos pero desnutridos. Y el nivel de escolaridad promedio es de 9 años. O sea que todos los que estamos en este espléndido Paraninfo, pues somos privilegiados. Porque 33.4 millones de mayores de 15 años no han terminado su educación básica. Ese es el México en el que vivimos en el mundo. ¿Qué educación necesitamos para cambiar? Las instituciones de educación superior, ya lo decía Javier Hernández, tienen un papel fundamental en el cambio. Y en el cambio que tiene una magnitud que implica el modelo de civilización, en el cambio del modelo de civilización. En primer lugar, tendremos que reconocer que nuestras instituciones se han formado en el siglo XX, los que estamos aquí, ciudadanos del siglo y del milenio pasado, fuimos educados y de alguna manera contribuimos a conformar estas realidades, porque son precisamente la manera de conseguir la ciencia, la manera de conseguir la tecnología, la manera de conseguir los sistemas de producción, los que están ocasionando este estado de cosas. En consecuencia, necesitamos construir nuevas maneras de comprender y actuar sobre la realidad. Necesitamos que cambie nuestra manera de pensar, que cambie nuestra manera de construir conocimiento, no solo a partir de la ciencia, sino incorporando diferentes aproximaciones al conocimiento, la filosofía, la historia, las artes. Y necesitamos construir nuevas capacidades,
nuevas competencias para la producción y el consumo. Parafraseando a Edgar Morin, pensador francés Edgar Morin, diríamos que necesitamos educar para formar científicos, tecnólogos, profesionales cuyo comportamiento lo realicen con conciencia. Y ese es el papel fundamental de las universidades en el mundo actual. Hay varios modelos para explicar el desarrollo sustentable. Yo ahora les planteo un modelo que considera cuatro pilares, cuatro dimensiones. La dimensión económica, la dimensión ambiental, la dimensión social y la dimensión cultural. Y hacia el interior, algunos ejemplos de indicadores de cómo un modelo de desarrollo puede ser económicamente sustentable, si su producción es sustentable, su consumo es sustentable, socialmente sustentable si abate la pobreza y garantiza la salud, si es ambientalmente sustentable si disminuye el deterioro ecológico y utiliza, por ejemplo, energías renovables, por ejemplo, y cómo culturalmente sería sustentable si contribuye a la riqueza cultural, no a la desaparición de la riqueza cultural y a la construcción de una ciudadanía ambiental. Y este modelo que podemos aplicar a nivel de los países, a nivel de los gobiernos de los estados, de los gobiernos municipales, pues lo podemos aplicar también en las células básicas de la sociedad. Podríamos llevarlo inclusive a nuestra familia. Hoy el propósito es que reflexionemos qué tanto nuestra universidad, como célula social básica, qué tanto nuestra institución de educación superior se incorporan estas dimensiones. ¿Qué tan sustentable es la institución de educación superior en lo económico, en lo ambiental, en lo social y en lo cultural? ¿Y cuáles son los indicadores a partir de los cuales podré evaluar esa sustentabilidad? Pero para acabarla de evaluar, el mundo tiene caliente. Y bueno, pues estos son algunos de los datos que ya todos conocemos. Entre 1750 y 2005 las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono aumentaron cerca del 35% y alcanzaron los 379 partes por millón. El aumento de dióxido de carbono se debe principalmente a la quema de combustibles fósiles y al cambio de subsuelo. Las estimaciones para el calentamiento global promedio del planeta para fines del siglo XXI son de 1.8 a 4 grados centígrados y las estimaciones para el aumento del nivel medio del mar son entre 0.28 y 0.1. Esto forma parte del cuarto informe de evaluación del IPCC, que está por salir en el 2012. Pero bueno, son cosas, son datos que todos conocemos y que a veces no nos dicen mucho. Pero quizás si vemos esta nueva transparencia, pudiéramos hacer una mejor reflexión. El documento del IPCC termina en el 2012 haciendo una serie de reflexiones. En primer lugar dice, bueno, ya el cambio climático no está en discusión, no se trata de si creemos o no creemos en él. El cambio climático es inevitable, es decir, no es optativo. No es algo que no vaya a suceder, sino es algo que ya está sucediendo y los factores antropocéntricos que lo aceleran están plenamente vinculados. La segunda aseveración, el segundo aprendizaje es que no basta con reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Dicho de otra manera, si no tuviéramos una varita mágica y dijéramos para la generación de gases de efecto invernadero, bueno, los científicos estiman que tardaría probablemente entre 75 y 100 años más en revertirse la tendencia del cambio climático. Si hoy tuviéramos esa varita mágica, pero no la tenemos, y la generación de gases de efecto invernadero sí. Entonces, no basta con reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, es indispensable asumir medidas de adaptación en un lapso de tiempo, o como diría mi abuelita, o te aclimatas o te amuelas. Necesitamos adaptarnos, necesitamos cambiar los enfoques, necesitamos seguir reduciendo la generación de gases de efecto invernadero, pero tenemos que trabajar mucho más en la adaptación, sobre todo para países como el nuestro. Esto implica que los impactos del cambio climático serán mayores para los países y las poblaciones pobres. Y entonces tenemos que tomar consecuencias. México tiene que contribuir en la reducción de gases de efecto invernadero, tiene compromiso moral en ese sentido. Pero la verdad es que su aportación en eso es mínima con relación a la de otros países, lo cual no nos libera del compromiso. Pero tenemos que entonces poner mucha más atención en cómo nos vamos a adaptar
de tal manera que podamos reducir los impactos negativos, porque se agravarán las desigualdades sociales, de salud y el acceso a los alimentos, al agua limpia y a otros recursos. Y ahí tendríamos que estar preguntándonos, ¿qué hacemos las instituciones para responder a este reto? ¿Cómo estamos formando a los estudiantes de las diferentes carreras? ¿Cómo estamos desarrollando más especialidades? ¿Desde qué perspectivas estamos educando para el futuro? Ya lo sabemos. Bien, en México, el marco actual de la política de educación ambiental para la sustentabilidad se construye fundamentalmente a partir de 4 objetivos. El primero, el diseño de educación para el desarrollo sostenible, al que hacía mención en la década del doctor Benayes, que está a cargo de la UNESCO y que abarca del 2005 al 2014. Y si vamos haciendo cuentas, pues ya estamos en el 2012, o sea que ya queda poco para que termine el diseño, que era un diseño, una década que las Naciones Unidas destinaron a nivel mundial para orientar la educación en torno al desarrollo sostenible. Sin embargo, ese es el marco. Y ahí tendríamos que ver qué es lo que hemos avanzado y qué es lo que nos falta por hacer. De ahí la última presentación de Daniela Tilbury, en el que nos hablaba de la evaluación que está haciendo la UNESCO, en particular sobre cuál ha sido la contribución de las universidades al diseño, a los objetivos del diseño. En segundo lugar, en México tenemos una estrategia de educación ambiental para la sustentabilidad que abarca del 2005 también 2014 y fue un documento construido con una amplia consulta social que busca concretar para México líneas de trabajo en materia de educación ambiental. Y finalmente, los dos instrumentos de planeación programáticos decretados por el Gobierno Federal, el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia y el Programa Especial de Cambio Climático. Bien, esto no es algo superfluo o algo banal, es algo realmente importante. Si en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa de Medio Ambiente aparece la educación ambiental, será entonces un tema prioritario para el gobierno. Si no aparece, pues ni siquiera puede ser considerado un tema prioritario. ¿Qué quiere decir? Que bueno, aunque ustedes no lo crean, de todos los 25 o 30 años de gestión ambiental en este país, de política ambiental, en esta administración es la primera vez que en este documento se habla de educación ambiental. ¿Cuánto se logró? Mucho, poco, regular, siempre insuficiente, hay avances interesantes, pero es importante que la próxima administración tome en sus manos estos avances y evidentemente los profundice, demuestre una mayor voluntad. ¿Qué nos dice el diseño? Bueno, el diseño dice muchas cosas, pero establece 5 pilares de la educación ambiental para la sustentabilidad. Aprender a conocer, aprender a vivir juntos, aprender a hacer y aprender a conocer. La primera reflexión que se nos antoja es la carrera que yo estudio, la materia que yo imparto, la institución educativa en la que me encuentro, el centro en el que estudio, centra el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aprendizaje. ¿En qué medida desarrolla nuevas habilidades para conocer de manera más interdisciplinaria, más completa? ¿En qué manera establece nuevos procesos de convivencia? ¿De qué manera logra que sus estudiantes aprendan a hacer desde una composta hasta un análisis de conflicto para dirimir problemas sociales, ambientales, socioambientales? ¿En qué manera la educación que brindamos nos permite aprender a ser como realización personal y como realización profesional? ¿Y de qué manera, y aquí lo subrayo con otro color, nuestra universidad está ayudando a que sus estudiantes, sus maestros, la comunidad en todo su conjunto aprendan a transformarse? Porque como bien diría el doctor Javier Benayes, si la universidad como centro de creación del conocimiento y de deber ser de las sociedades no se transforma en sí mismo, difícilmente podrá promover una transformación hacia afuera. ¿En qué medida entonces las funciones sustantivas de nuestras instituciones de educación superior están centradas en estos principios? ¿En qué medida la docencia, la investigación, el servicio, la vinculación con la comunidad están incorporados estos principios? El diseño establece también 10 áreas temáticas.
Establece entonces 10 temas en donde hay que poner particular atención desde la perspectiva educativa. Las dos primeras son más o menos conocidas: la conservación y la protección ambiental, y la producción y los consumos sustentables. La verdad es que tradicionalmente en la educación ambiental se habla de conservación y protección ambiental, y hasta recientemente se incorporan las líneas temáticas de producción y consumo sustentables. Pero ¿qué con la reducción de la pobreza, con la equidad de género, con la promoción de la salud, con la transformación rural, con los derechos humanos, con el entendimiento individual en paz, con la diversidad cultural, con el uso de las tecnologías de la información? Son 10 vistas, 10 áreas temáticas que con una lista de chequeo yo podría diagnosticar en cada uno de mis ejes. El CUPA, el CUSE, qué tanto contribuye al tratamiento de cada una de estas temáticas, cómo incorporan las instituciones de educación superior estos temas. Los retos que enfrenta la educación ambiental para la sustentabilidad en condiciones de cambio climático no implican que dejemos atrás la atención de otros problemas o de los problemas tradicionales, pero sí implica que nosotros pongamos atención al menos en 5 líneas de trabajo: en la promoción de la visión crítica del modelo de desarrollo y de situación actual, en el partir de una reflexión profunda sobre el estilo de vida propio, y el estilo de vida propio es el estilo de vida personal y el estilo de vida de mi comunidad universitaria. La educación para la producción y el consumo sustentable, el desarrollo de capacidades para identificar la vulnerabilidad y el riesgo, y la promoción de la gestión comunitaria para realizar acciones de mitigación, de adaptación y de resiliencia. Hoy también, como vistas de análisis, como vistas de chequeo, yo podría analizar la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana, cómo están enfrentando estos retos de educación ambiental para la sustentabilidad. ¿Qué tanto va contribuyendo cada una de sus carreras a una visión crítica, a una reflexión profunda, a una educación para la producción y el consumo sustentables, a la identificación de la vulnerabilidad del riesgo y a la gestión comunitaria? El Plan Nacional de Desarrollo establece estas líneas de acción en las que se han venido trabajando. En el objetivo 14 habla de mejorar el sistema educativo nacional, de construir una visión integral de la educación formal y no formal, de revisar y actualizar los programas escolares, de incorporar la educación ambiental para la sustentabilidad con un enfoque transversal en todos los niveles y modalidades, de desarrollar competencias para una opinión social bien informada que participe en la prevención y solución de las problemáticas, y de fomentar una mayor participación ciudadana, la capacitación de los maestros, los acuerdos con las instituciones de educación media superior y superior. A nivel de educación básica, habría mucho que decir, creo yo, en la actual administración. Hoy, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver los nuevos libros de texto gratuitos, pero todos los libros de texto gratuitos tienen contenidos ambientales. Desde los de matemáticas, ciencias naturales, geografía, formación cívica y ética, hasta los de educación física, tienen contenidos ambientales. Se ha logrado una incorporación de contenidos ambientales como antes no tenían precedentes. Sin embargo, eso no es suficiente. Y había que desarrollar un proceso de actualización docente. Se estableció un proyecto, un proceso de actualización docente que ya pianito va actualizando a los maestros de preescolar, primaria y secundaria. Pero no era suficiente, y entonces había que generar mecanismos que permitieran vivir a la comunidad educativa en la primaria, en preescolar, en secundaria, en bachillerato, modelos de gestión ambiental, no como la estrellita que se le pusiera a la escuela por haber realizado lo que muchas veces tendríamos que hacer por convicción y por obligación, sino como un proceso de organización de la comunidad para vivir los valores, desarrollar las pautas de comportamiento y desarrollar los conocimientos que necesitamos por una mejor relación social de la naturaleza. Bien, lo mismo se ha venido haciendo en las instituciones de educación superior, aunque no con la cobertura a nivel nacional de la educación básica. El programa sectorial de medio ambiente establece 2 estrategias: impulsar la incorporación de la dimensión ambiental en un enfoque de sustentabilidad de manera transversal en el sistema educativo nacional, e impulsar procesos de capacitación y profesionalización, formación ambiental que permitan al país contar con docentes, educadores y promotores ambientales. ¿Cuáles son los principales avances en las instituciones de educación superior?
Bueno, pues aquí están simplemente enumerados. En primer lugar, el fortalecimiento institucional. A diferencia de España, nosotros no podemos hablar de procesos que hayan sido articulados desde el nivel general, que han sido aterrizados a nivel específico. Aquí podríamos decir que la NUIS ha sido en gran medida una ausente de los procesos que han impulsado las instituciones de educación superior a nivel individual. Sin embargo, hoy nosotros vemos que en la mayoría de las instituciones de educación superior hay oficinas destinadas a atender este tema a nivel de dirección general, de secretarías o de centros. Hay programas integrales que se llaman estrategias, planes maestros, planes ambientales, agendas, en fin, que reciben de diferentes denominaciones, pero que es una constante. Hay unos esfuerzos importantes en el manejo de residuos, en el tratamiento de aguas residuales, en el cambio de luminarias, en el desarrollo de áreas verdes, en la edificación sustentable y en la movilidad sustentable. Sería demasiado largo que habláramos de experiencias de diferentes instituciones de educación superior que tienen muy buenos resultados en cada uno de estos temas. Y ahí, bueno, tanto la presentación que les da algunas pistas, como otra presentación que les voy a dejar en un foro de programas ambientales institucionales realizado por la Universidad Iberoamericana, podrán encontrar ya en detalle algunas de las experiencias exitosas o de las buenas prácticas que se vienen desarrollando en diferentes universidades del país. Podríamos decir que no contamos ahora todavía con una universidad que pudiéramos llamar sustentable, pero sí que hay algunos caminos recorridos que avanzan con mayor velocidad hacia la sustentabilidad. Y finalmente, bueno, pues está este asunto de la certificación de carreras, de la certificación ISO, del desarrollo de indicadores de sustentabilidad. Aquí en la Universidad de Guadalajara, hace algunos años se desarrollaron indicadores de sustentabilidad que finalmente no fueron puestos en marcha. Actualmente están por publicarse una serie de indicadores de sustentabilidad por el COMPRESUS, el Consorcio de Universidades Sociales de Sustentabilidad, que se espera que puedan ser adoptados por las diferentes instituciones de educación superior. Ahora que ustedes están realizando su curso, bien valdría la pena que realizaran esos indicadores para no recorrer caminos o reflexiones que ya han sido anteriormente recorridas. Un avance que a mí me parece muy importante es la incorporación de materias para alumnos de todas las carreras. La verdad es que desconozco si en la Universidad de Guadalajara hay alguna carrera que tenga que ver con cuestiones ambientales a nivel licenciatura, ¿sí?, y que involucre a todas las carreras. Pero hay algunas otras universidades que las tienen. Quizá el sistema más amplio en el país es la materia de desarrollo sustentable que se da en todos los institutos tecnológicos del país. Todos los alumnos de las carreras ya lleven contaduría, administración, que lleven alguna ingeniería o alguna licenciatura de acuerdo con la naturaleza, llevan desarrollo sustentable. Educación ambiental es otra de las materias que obligatoriamente se llevan en algunas de las instituciones de educación superior de manera obligatoria en los primeros años. En ocasiones tiene hasta un valor propedéutico casi para incorporarse dentro de la formación humanista. También vemos una creciente aparición de carreras, principalmente licenciaturas, ingenierías, maestrías y hasta doctorados en temas ambientales, lo cual representa una aportación importante, porque vemos que en estas nuevas licenciaturas los muchachos que se inscriben comúnmente tienen una formación más integral con relación a la atención de los problemas ambientales que las carreras tradicionales, como yo sé que es biología, y que finalmente tiene ciertos sesgos biologicistas, si me permiten la expresión. Lo cual no quiere decir que no podamos aportar mucho a la solución de los problemas ambientales. Además, existe una gran cantidad de programas interdisciplinarios de servicio social, de investigación y una mayor participación de las instituciones de educación superior en la construcción de políticas públicas. Aquí mismo se habla de la participación de la Universidad de Guadalajara en ordenamientos ecológicos, cumplieron en la construcción de carteles, aparte de procesos de investigación. Hay muchas universidades que han realizado los diagnósticos de biodiversidad de las entidades federativas y los diagnósticos y los planes de acción de cambio climático. Toda esa contaminación, si me permite la expresión, entre la universidad y la realidad, yo creo que es fundamental para lograr la transformación de la universidad.
Algunos ejemplos. La Universidad Autónoma de Nuevo León crea una nueva secretaría dentro de las secretarías tradicionales que tenía. La Secretaría General, la Secretaría Académica, en fin, que son semejantes. Pero a partir de la actual administración, la Universidad Autónoma de Nuevo León constituye una Secretaría de Desarrollo Sustentable al mismo nivel de las otras órganos de gobierno de la universidad, que tiene un Instituto de Investigaciones Sociales, una dirección de programas de sustentabilidad, una dirección de infraestructura para la sustentabilidad y una dirección de gestión ambiental. De alguna manera, la voluntad política del rector el órgano de gobierno de la Autónoma de Nuevo León se expresa en el organigrama, si me permite la expresión, porque voluntad política que no se expresa en el organigrama, que no se expresa en el presupuesto, pues no es voluntad política. De tal manera que yo le hacía una pregunta a todos los días, cuáles eran los principales obstáculos, y él decía, pues los principales obstáculos están en la universidad. Efectivamente, los principales obstáculos están en la universidad, en sus autoridades, en sus estructuras orgánicas, en sus maestros y en sus alumnos. Porque si no transformamos realmente la universidad, difícilmente vamos a poder construir la universidad. Entonces, este es un ejemplo pionero de darle un nivel de estatus del organigrama al asunto del desarrollo sustentable que repercutirá. ¿De qué manera? Que meterse a la página y ver qué están haciendo ellos. Seguramente no son cambios de un día para otro, pero que nos dan idea de una voluntad política que, volviendo a la expresión, se expresa en el gobierno. Otro ejemplo, el programa del Politécnico, el programa Politécnico para la Sustentabilidad, el Polisustentable, que es un programa que ha recibido un premio nacional al mérito ecológico y que parte de un plan rector que establece lineamientos con un enfoque ambiental y parte también de un órgano auditor de la sustentabilidad. Resulta un poco largo. También les voy a dejar con la maestra las presentaciones de cada una de estas instituciones de educación superior para que tengan más elementos y en sus páginas las pueden consultar. Pero yo quiero resaltar simplemente algunos aspectos. En este caso, la existencia de un plan director y la existencia de un órgano auditor para la sustentabilidad. De tal manera que no nos engañemos nuestras propias mentiras. Tenemos que definir los indicadores de sustentabilidad y establecer una evaluación entre pares dentro de los mismos centros para poder ver qué tanto realmente estamos avanzando y qué nos falta avanzar. Otra de las instituciones de educación superior que ha recibido un premio nacional al mérito ecológico es la Autónoma Metropolitana. Vean ustedes, particularmente es el programa, los programas ambientales de la UAM, una planta de tratamiento de aguas residuales, programas de arbolado, un manejo integral de residuos sólidos, la minimización de residuos de laboratorio, la prevención del tratamiento de laboratorios y el programa de ahorro de energía. Este es el modelo de la UAM Azcapotzalco, que ahora se está replanteando y refuncionalizando para el resto de las universidades de la UNAM que pertenecen al sistema de universidad. Esta es la agenda ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que también gana el premio ecológico, y que articula a través de los sistemas de manejo ambiental como programas estratégicos, la enseñanza, lo que llaman ellos enseñanza y entrenamiento, la extensión, la investigación y estudios de posgrado y la promoción de participación. Todo en torno a la construcción de una sociedad y un desarrollo sustentable. Este es un modelo de Ibero Campus Verde, en el que alrededor de la educación, como círculo articulador, establecen programas que impulsan el aprovechamiento sustentable del agua, las compras, la edificación sustentable, la energía, los espacios abiertos, los materiales y residuos peligrosos, los esquemas de protección civil, de residuos sólidos, de servicios de alimentos y de transporte. Son diferentes maneras de tratar chichas y cucarachas, pero al final estos programas, todos ellos con sus limitaciones seguramente, son buenos ejemplos de integralidad en la aproximación al trabajo que se hace. ¿Qué hace la gestión ambiental en las instituciones de educación superior? Bueno, la primera bondad es
que nos ayuda a establecer estrategias, líneas de trabajo y acciones sistemáticas para lograr un desempeño ambiental óptimo de la institución. Yo estoy seguro, porque conozco varios de los centros, que en los diferentes centros de la UDG hay acciones en pro del medio ambiente que creo que nos está haciendo falta articularlas, integrarlas, compartir las buenas prácticas, aprender de los errores. A veces valdría la pena de hacer un cambio de experiencias exitosas. Podríamos hacer un intercambio de experiencias fracasadas, porque aprende muchas veces más uno de los errores que de los aciertos. Entonces, en un ámbito de cooperación, de trabajo colaborativo, bien podríamos avanzar a partir de este momento, estos intercambios de experiencias, compartan no nada más lo que hicimos bien, sino lo que hicimos mal y los obstáculos que enfrentamos para ello. Otro de los elementos fundamentales que logra la gestión ambiental es que atiende los problemas ambientales prioritarios con acciones concretas a partir del contexto. Si queremos que el mundo sea sustentable, ya nos podemos sentar a esperar a que esto suceda. Tenemos que construir la sustentabilidad desde lo local, desde lo concreto, desde nuestra casa, desde nuestra colonia, desde el municipio, de nuestra institución educativa. Desde ahí tenemos que construir la sustentabilidad. Y la mejor manera, pienso yo, de hacerlo desde la perspectiva de las políticas ambientales de la institución educativa es a partir de los programas de gestión. No vistos, como muchas veces los queremos ver, como el estrellita, el viso, sino como el modelo que permite a la comunidad universitaria organizarse en torno a pautas de comportamiento, principios, valores que nos permitan avanzar hacia la sustentabilidad. Es la gestión ambiental parte de una educación de calidad que responda a los retos actuales. Difícilmente podemos hablar de una universidad de calidad que no atienda estos grandes retos de la universidad. Desde la Semarnat, a través del SECADESU, nosotros impulsamos la incorporación de la sustentabilidad de los estudios de educación superior a partir de 5 grandes ejes de trabajo, para todos los cuales hay apoyos económicos. Los apoyos económicos no son suficientes, la bolsa es muy chiquita, pero para todos ellos hay posibilidades de que las instituciones de educación superior presenten proyectos y reciban apoyos parciales para su ejecución, aparte de los BIFs, todos los proyectos que a nivel institucional se han. ¿Cuáles son esos campos? Pues la actualización docente. Si no cambia nuestra manera de conseguir nuestra práctica educativa, difícilmente vamos a poder cambiar el estado de las cosas. Entonces la actualización docente es fundamental. Yo no dudo de que cada uno de los profesores de esta universidad, experto en su campo disciplinar, conozca la magnitud de la problemática. Pero si le sacamos de ese campo disciplinar, difícilmente vamos a poder entender la problemática global. Y es necesario entonces que nosotros nos planteemos, bueno, como si yo soy actuario, o si soy físico, o si soy contador, o administrador de empresas, ¿cuáles son las competencias que debo de desarrollar en mis alumnos para poder formarlos de la manera adecuada? Y eso implica el que cambiemos nuestra práctica. Nosotros como docentes pues aprendimos a dar clases de otra manera y abordar los temas de otra manera. La promoción de la gestión ambiental del campus. Vuelvo a repetir, no como una posibilidad solo, que lo es, de ahorro de recursos o de utilizar utilizar menos recursos en la contratación de determinados servicios, sino como la posibilidad de que vivamos en un campus que sea sano, que contribuyamos todos y que convoque a la participación de los diferentes actores sociales de la universidad. La elaboración de materiales educativos para la formación docente y la gestión ambiental. Eso también se requiere. Necesitamos materiales educativos que nos ayuden a los docentes a mejorar nuestra práctica docente, el ejercicio de nuestra profesión docente, pero también necesitamos materiales educativos que nos ayuden a gestionar el cambio.
y destinados de manera diferencial a los diferentes actores, a los maestros, a los estudiantes, a los trabajadores administrativos y el fortalecimiento de la vinculación entre las instituciones de educación superior. Este es un campo fundamental, porque podemos evitar, como decía hace un momento, recorrer caminos que ya han sido. ¿Qué tanto es conveniente este cambio de esta luminaria o no? ¿Qué tipo, por ejemplo, de calentador solar o de celdas solares nos resultan un mayor beneficio o no? Hablando solo de las instalaciones. ¿Y qué tipo de procesos de sensibilización, de reflexión, de toma de conciencia nos han resultado y cuáles y por qué? Y dejé al final esto que es lo fundamental y que es el talón de Aquiles precisamente de todos los sistemas de medio ambiente. De nada sirve, ¿verdad? O de poco sirve, no es que de nada sirva, de poco sirve el que nosotros logremos un mejor manejo de materiales en la universidad si nosotros no logramos ambientalizar el territorio, si no logramos incorporar la dimensión ambiental en los planes y programas de estudio y el desarrollo de las carreras. ¿Y qué entendemos por ambientalización curricular? Pues un proceso en el que se incorporan contenidos en los planes y programas de estudio que buscan la formación integral de profesionales para la comprensión de las realidades socioambientales y sean capaces de desarrollar proyectos que incorporen la sostenibilidad. Si yo voy a ser odontólogo, ¿de qué manera mi profesión circunscrita a la boca tiene que ver con la sostenibilidad? ¿Qué árboles son peligrosos? ¿De qué manera los tipos de alimentación intervienen en los procesos de destrucción de los dientes? En fin, una serie de cuestiones que tienen que ver con la salud, con la disposición de residuos peligrosos, con la responsabilidad social, en fin. Y para ello necesitamos, pues, conformar grupos de trabajo multidisciplinario. Si yo soy biólogo, cuentapelos, cuentapatas, nos formaron naturalistas del siglo XIX, pues voy a querer que sigan aprendiendo todos los nombres científicos sabidos y por haber, y que estudien necrología, animales que están en formol en un lado, que se aprendan todas las partes de la anatomía. Digo, no es que eso no sea importante, pero hoy, ¿cuál es la formación que se requiere para un biólogo, para un ingeniero ambiental? Y para ello necesito verlo desde otras perspectivas, que aprendí de una manera de hacer las cosas y necesito ver cómo se hacen de otra forma. Entonces, es importante la conformación de grupos de trabajo multidisciplinarios, la revisión de los planes y programas de estudio, la asesoría de temas ambientales, el diseño de materiales en apoyo a la formación docente. La Universidad de Guadalajara, hasta donde yo recuerdo, ha sufrido un proceso de actualización curricular muy importante. Y en ese sentido ha sido modelo a nivel nacional por la incorporación de un diseño curricular basado en competencias. Ahora la pregunta es qué tanto esas competencias incorporan los valores de la sustentabilidad y además qué tanto esas competencias están haciéndose realidad en nuestra práctica docente cotidiana, en nuestra práctica. Y bueno, pues quizá uno de los talones de Aquiles tiene que ver con la formación de la organización docente. Así como nosotros decimos que es difícil que cambie la educación básica, si no cambia los maestros de primaria y secundaria, pues podríamos aplicarnos la receta a nosotros mismos. Es decir, es difícil que cambie la educación superior si no cambiamos nosotros como docentes. Y para ello necesitamos entonces diseñar, realizar y desarrollar eventos académicos que brinden herramientas teóricas, metodológicas, a nosotros como docentes para el tratamiento de lo ambiental en nuestros programas y nuestros proyectos. Y ahí, pues también hay apoyos a nivel federal para la organización de foros, seminarios, cursos, simposios, encuentros, congresos, diplomados. Se le han dado a la Universidad de Guadalajara y se pueden dar mucho más. Y quizá con el plus pudieran darse apoyos que beneficiaran a todos los campos y no específicamente a algunos campos. Y ahí son algunas de las estrategias que ustedes tienen que definir. Otro campo es el de la vinculación con la comunidad. El desarrollo de proyectos que atiendan a la problemática ambiental de una comunidad, de una localidad y a los diferentes
sectores públicos y privados. Es factible, decía el doctor Javier Benagas, que en búsqueda de ayudar a las empresas cumplan con su responsabilidad social, contribuyan a la sustentabilidad de la universidad. Y en ese sentido tenemos proyectos productivos asociados a aprovechamientos de recursos naturales, en proyectos de salud ambiente y en proyectos de servicio social e investigación que atiendan problemas ambientales vinculados a un tipo de problemas que no son los tradicionales, como el diagnóstico de la biodiversidad, por ejemplo, que tienen que ver con pobreza, producción de alimentos sanos, con la producción sustentable. Y los sistemas de manejo ambiental, que también desde la perspectiva del SECADESO, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, se acaba de transformar, da un tipo de apoyos, pero nosotros ofrecemos apoyos para la capacitación en manejo de residuos, en manejo de materiales peligrosos, en ahorro de energía, en ahorro de uso eficiente del agua, en compras verdes, áreas verdes, infraestructura, movilidad de transporte y servicios de alimentos. Y bueno, también se ofrecen apoyos, se brindan apoyos para programas de radio y televisión, ferias, campañas, exposiciones y seminarios. Para convocar a la comunidad universitaria necesitamos hacer una amplia programa. Necesitamos encontrar los liderazgos a los muchachos, principalmente creo yo, muchachos, y a los muchachos y las muchachas. Hablo de no solo de los estudiantes, sino también de los profesores más jóvenes que tengan esta preocupación y este liderazgo. Y también el desarrollo de investigación, en particular en el SECADESO, apoyamos en diagnósticos ambientales, en estudios de percepción. En esta administración se hicieron 4 estudios de percepción sobre el cambio climático en diferentes ciudades y poblaciones rurales, elaborados por la Institución de Educación Superior, en estudios de caso y en proyectos para el desarrollo de prácticas profesionales. Y en cuanto a la sustentabilidad, pues nosotros vemos varias perspectivas. La primera, la certificación de campus verdes. En el corto plazo, corto y mediano plazo, pareciera ser que la política que se impulsará hacia las universidades es la búsqueda de certificación de campus verdes y la construcción de una agenda nacional para la sustentabilidad de las escuelas de educación superior, hasta donde yo tengo conocimiento, y la consolidación de redes de educación superior. Hasta donde yo tengo conocimiento, estas son las líneas de trabajo que se está planteando actualmente el gobierno de transición, y ahí tienen ustedes las redes que existen actualmente, solo una, por cierto, pertenece a la NUYES, y la UDG pertenece al complejo, y como inclusive algunas entidades federativas están construyendo sus propias redes en el país. Bien, ya casi terminamos. Digamos que el avance de la educación ambiental para la sociedad y los estudios de educación superior solo es posible con una construcción colaborativa que parte de la información oportuna, del acompañamiento, de criterios de evaluación claros, de la retroalimentación y del seguimiento, de claridad de propósitos, del conocimiento del entorno institucional, de la capacidad de gestión y de la interlocución constante entre los actores. Y yo creo que todo eso quiere decir que queramos hacerlo y que nos organicemos para eso. Finalmente, bueno, pues como hablar de tarjeta de Navidad, yo les traigo una fotografía que creo que no es una lección de vida a partir de los desastres naturales. Es una foto de Yasuyoshi Chiba, del World Press Photo de este año 2012, y que en medio del desastre provocado por el tsunami, la señora buscaba hasta que encontró qué era lo que necesitaba. ¿Qué creen que es lo que está mostrando? El título de su hija. Yo creo que es una buena lección de vida. Si nosotros queremos salir del desastre en el que nos encontramos, pues apostemos por la educación, porque es la educación lo que nos va a permitir reconstruir la sociedad de los medios. Muchas gracias. Bueno, a continuación pasamos al momento de las preguntas y respuestas. Tenemos 3 maestros y le planteo la primera que dice: ¿cuál sería la mejor forma de pasar de la información a la concientización y luego de las acciones sin pasar por situaciones fatalistas ambientales? Bueno, yo creo que la mejor forma es la acción. Si nos queremos realmente educar, tenemos que educarnos a partir de la acción.
Hay varias instituciones de educación superior en donde los esfuerzos han surgido precisamente de los jóvenes y en otras de algunos maestros vinculados más con las carreras ambientales. Yo creo que la mejor forma es precisamente decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para cambiar este estado actual de cosas? Y recuperar esas experiencias que hay en cada uno de sus campos. Es interesante cuando hablamos de los enfoques de la educación ambiental, porque yo creo que durante muchos años hemos estado hablando de cómo cada uno de nosotros puede poner su granito de arena para que su gotita de agua. Pero ya no estamos en los tiempos de poner gotitas de arena, los granitos de arena en gotitas de agua. Los problemas tienen tal magnitud que lo que necesitamos es construir verdaderas chamadas, verdaderas avalanchas de arena. Y eso solo se hace a partir de la organización. Entonces, yo creo que el Plus, esta convocatoria del Plus es una excelente oportunidad para identificar quiénes quieren hacer esto y conformar esos grupos de trabajo que de manera colaborativa en cada uno de los centros van a poder usar este proceso. Yo creo que la voluntad política no es de la boca arriba, entonces la única manera de hacerlo es precisamente de esa forma. Así, bueno, ¿cuál es el diagnóstico concreto de la situación actual ambiental, del desempeño ambiental de mi plantel? ¿Quiénes están involucrados? ¿Qué responsabilidades tienen? Porque no todos somos igualmente responsables de la comunidad educativa. ¿Cómo podemos organizarnos? Y entonces, a partir de la acción, pues vamos a trabajar. En relación a la misma pregunta, doctor, perdón, el maestro Juan Luis Cornejo nos dice que cómo incorporaría a los demás actores, como son la sociedad y el gobierno, para implementar la cultura de sustentabilidad ambiental. Bueno, yo creo que pues hay que sentarnos. Yo todavía estoy en el gobierno, ¿no? 2 quincenas más, pero nos tenemos que sentar y ver de qué manera podemos colaborar. Lo que yo les puedo decir de mi perspectiva desde el gobierno federal es que se necesita ver voluntad de la contraparte. En este caso se necesita ver voluntad política de todas las autoridades y de la institución en general, y compromiso. Hubo un rector que una vez se acercó conmigo hace 4 años y me dijo, si tú me das 70 millones de pesos, yo hago la universidad sustentable. Por así como diría que ¿y yo por qué? ¿Qué va a poner la universidad? No, nada, no tenemos dinero. Eso no se puede hacer. ¿Qué pone la universidad? ¿Qué pone el centro? Yo creo que hay posibilidades en el gobierno. Creo que hay una necesidad urgente de replantear las políticas de Argüelles durante un tiempo fuerte, y después un poco para abajo. Pero hay instrumentos de Argüelles que pueden hacerlo. Creo que tenemos que tocar la puerta de la Subsecretaría de Educación Superior, porque ha sido una gran ausente en todos estos años de hacer estos esfuerzos y que hay un gran esfuerzo. Yo creo que una buena manera es buscar las alianzas y entonces enfrentar la colaboración con los gobiernos locales, tanto estatales como nacionales. Hablando de alianzas, maestro, pregunta el licenciado en Biología Vicente Montelongo, ¿hay apoyos del secador de eso a otros niveles educativos aparte de las IES? Sí, de hecho, tendría que confesar que en la actual administración la menor proporción de apoyo se dio a la institución de educación superior. La mayor inversión en la actual administración para la educación ambiental se dio a nivel básico. Eso fue una decisión política. Había que aprovechar las ventajas que daba la reforma integral de la educación básica y la mayor cantidad de los recursos se dieron para ese nivel. La mayor parte de los recursos se dan también para organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, hay una bolsa pequeña todavía a la cual pueden acceder las instituciones de educación superior y las organizaciones de la sociedad civil, principalmente dos actores sociales. Cada año se hace una convocatoria en la que se presentan proyectos a concurso, se hacen evaluaciones en las delegaciones
federales de la Semana de Garantía Federativa y luego de Evaluación Nacional. La verdad es que hasta hace 2 años eso no sucedía. Si alguien conocía al coordinador político de Cadeso, tenía más saliva, pues lograba más apoyo. Hoy en ese sentido ya hay mayor transparencia, lo cual implicó hacer una distribución pues más equitativa de los recursos. Yo les podría poner un ejemplo. Hace 3 años, cuando yo revisé el presupuesto, había una sola universidad de este país que se llevaba un presupuesto de 1.750.000 pesos, cuando había estados de la República que no recibían un solo centavo para la herramienta. Entonces, a la hora de democratizar, pues democratizamos también la pobreza. Entonces, hoy las aportaciones que dan son menores, pero digamos que es más transparente el proceso. Yo los invitaría a que consulten a la creación de la Semarnat aquí. La convocatoria se tiene que abrir a partir de finales de este mes, antes de que sea la transición. Y bueno, es un mecanismo un poco más transparente. Estamos luchando porque haya un mayor presupuesto, una mayor bolsa a partir, pero efectivamente no solo se le dan recursos a las instituciones de educación superior, se le dan también a los centros de educación y cultura ambiental. Abrimos un proceso de certificación de centros, que son centros o de la organización de la sociedad civil o de gobiernos municipales, también instituciones educativas, en algunos casos de empresas, para que se certificaran. Y a estas centros de educación que se han certificado, normalmente se le dan recursos. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí la inversión que se hace va con mayores posibilidades de éxito. Entonces, bueno, pues ahí revisen las convocatorias, se establecen los límites para cada tipo de proyecto, cuántos se puede acceder. Bueno, muchas gracias, maestro Salvador Morelos. Realmente agradecemos su participación, su esta magistral conferencia que nos acaba de impartir. Estaremos seguros que vamos a aprovechar lo que nos ha impartido y nos comprometemos a enviar a través de medios electrónicos su reconocimiento y creo que le podemos brindar un fuerte aplauso. Esta es mi última conferencia, como es más bien una charla, como titular del Cadeso. Me da mucho gusto que sea en mi casa de estudios. Y bueno, pues yo confío en que las personas que sigan puedan continuar con el curso. Yo creo que este es un área de trabajo. Yo los invitaría a que no dejen de participar. La Universidad de Guadalajara ha participado en diferentes centros, siempre con propuestas, y no dejen de participar. En lo personal, yo me da mucho gusto que he hecho todo invitarme y cuenten con el apoyo de los compañeros de Cadeso, que pues se va a titular, pero bueno, se quedan muchos compañeros que tienen un amplio compromiso con el tema y que de manera personal en lo que pueda colaborar con mi centro y grupo, pues estoy en la mejor disposición. Muchas gracias.